Pues muy buenas y bienvenido a mi canal un día más. Me quería pasar por aquí para hablar algunas cosas del discurso del rey de Navidad que hemos visto en estos días. Los que me seguís sabéis que siempre hay un mensaje subliminal, siempre hay algo detrás de lo que aparentemente es inocente e inofensivo. Desde hace un tiempo, y reforzado por toda la simbología que hemos visto y analizado en el ritual del toisón de oro, estamos viendo que especialmente la monarquía tiene un interés en que tú aceptes sin oponerte, sin ninguna queja y sin ningún tipo de rebelión, este cambio de gobierno que nos quieren hacer para donde España termina de perder toda la soberanía que tiene y es trasladada a los poderes supranacionales, entre ellos, primero, la Unión Europea como algo común, colateral, como algo en igualdad de condiciones, y por último, un poder superlativo que desconocemos y que está por encima de nosotros. Entonces os traigo aquí el vídeo del discurso del rey en el que yo quiero que veamos algunas cosas que son muy importantes. Nos empiezan enseñando una majestuosidad, algo que tiene un poder superlativo, ¿no? Te enseñan todo aquello que de lo que han hecho alarde a lo largo de todos estos años. Nos quedamos primero con esta primera imagen. No me ha dado tiempo a analizar lo que es este tapiz, me gustaría haberlo podido analizar, no he tenido tiempo. Quiero que veamos cómo hay como un pequeño pesebre, un mínimo pesebre muy pequeño al lado de un busto que no tiene nombre, no tiene cara, no es identificable. Aquí nos empiezan hablando de lo que nació como este poder que tenemos ahora político representado a través de la monarquía y todo este poder que viene a través de lo que mal llamado constitución y todo esto que hicieron al principio, ¿no? Del régimen del 78. Aquí tenemos un escenario tras el cual se desarrolla todo lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la clave? La clave es el lugar que han elegido para hacerte este discurso. El lugar no es un decorado, es el salón de columnas del Palacio Real, no es una sala cualquiera, es un espacio de tránsito entre soberanía y Estado, entre cuerpo y estructura. Aquí no se vive. Aquí solamente se exhibe el poder y que el discurso se dé desde ahí activa una memoria no verbal, aunque nadie la nombre. Este dato es importante porque vamos a ver cómo es en este mismo espacio, en este mismo lugar, fue expuesto el cadáver de Francisco Franco, vestido como capitán general durante 2 días. Decenas de miles de personas pasaron en silencio en fila mirando un cuerpo inmóvil. Y esto es clave porque no era un acto político discursivo, era un ritual de fijación que simbólicamente se hizo en aquel entonces, y la escena del cadáver hizo tres cosas a la vez. La primera es que separó el poder del cuerpo vivo. Esto quiere decir que el poder seguía ahí, aunque el cuerpo estuviese desvivido. Por tanto, el segundo punto es que sacralizó la estructura, quiere decir, el individuo desaparece, pero el Estado permanece. El mensaje subliminal es, aunque no esté vivo el que nos representa, el poder se sigue ejerciendo sobre ti. Y por tercer punto, enseñó obediencia sin palabras. No se pedía adhesión, se producía en silencio. Este espacio quedó marcado como lugar donde el poder sobrevive a la persona que lo represente. ¿Qué se activa ahora? Pues cuando Felipe VI da el discurso de pie en este mismo lugar, con un cuerpo neutralizado, en negro, con traje negro, sin trono, sin mesa, con símbolos de marco como las banderas de España y la Unión Europea, con una cámara envolvente y con un tono de custodia, lo que se está haciendo aquí
no es reactivar a Franco, sino reactivar el principio que se quedó grabado en su día. Es el poder no depende de quién lo encarne, porque es superior a todo ello. Es decir, la diferencia es crucial. Entonces el cuerpo garantizaba continuidad y la autoridad se afinaba por ausencia. Ahora el cuerpo vivo se despersonaliza a través de un traje negro y la autoridad se afirma por abstracción. Es el mismo mensaje. El orden está por encima del cuerpo. ¿Por qué esto es simbólicamente fuerte? Pues porque el inconsciente colectivo no distingue ideologías. Distingue escenas repetidas. El mismo espacio dice, aquí el poder no dialoga, aquí el poder se muestra, aquí el poder trasciende personas o aquí el poder no necesita explicación. Esto es lo que se activa aunque nadie lo diga. En 1975, Francisco Franco es velado públicamente en el Salón de Columnas del Palacio Real. En 2019, el cuerpo es exhumado del Valle de los Caídos y trasladado a Mingo Rubio. Y en 2025, Felipe VI da su discurso en el Salón de las Columnas en el mismo espacio del velatorio de 1975. Esto es una continuidad simbólica del lugar. El salón de columnas es el espacio de fijación del poder donde el cuerpo ya no actúa. En 1975 el poder ya no gobernaba porque supuestamente había fallecido Franco, pero sin embargo la estructura seguía en pie, aunque el cuerpo estaba muerto, la gente pasaba en silencio, podía ver cómo había muerto la figura, pero sin embargo estaba activo todo el engranaje del gobierno que hay por encima del pueblo, ¿no? Entonces el mensaje fue, el poder permanece incluso cuando el cuerpo ha terminado y este mensaje quedó inscrito en ese lugar, e impregnado en ese lugar y en la conciencia, en el inconsciente de miles, de millones de españoles y alrededor de todo el mundo. La exhumación en el 2019, aunque nos parezca que son cosas muy diferentes y que son, ay, no tiene nada que ver porque el PSOE con son todo lo mismo, ya lo sabéis, forma parte del mismo ritual. Entonces, ahí lo que hizo fue desactivar el eje, del cadáver como monumento, se retira el cuerpo del lugar, donde estaba enterrado, pero no se borra el espacio, es decir, no borra la memoria espacial del poder sin sujeto. Se puede decir que la exhumación no reabre heridas ni cierra etapas, son narrativas que nos venden en televisión, sino que simbólicamente actualiza el soporte del poder, es decir, del cadáver eje al procedimiento y al perímetro, a lo que, o sea, sacamos lo que es un personaje y lo convertimos en un marco mucho más amplio y mucho más grande. Las fechas tampoco fueron casualidad, el 24 de octubre del 2019. No es un detalle administrativo, es un acto final, un procedimiento iniciado hace meses por el gobierno de Pedro Sánchez, porque se hizo en febrero. Entonces, simbólicamente ese día se retira el último cuerpo que ocupaba el centro axial del relato estatal y no se corrige el pasado, se libera el centro, dejamos un espacio. Lo que hace con esto es que del cuerpo muerto al procedimiento, o sea, es una coreografía del acto en sí, técnica, silenciosa, reglada, sin multitud y sin épica. Eso desvincula el poder de la emoción y el mensaje implícito aquí es, aquí ya no decide la memoria ni el duelo, decide el procedimiento, el tránsito definitivo del cuerpo físico al marco, a lo que es una institución. Ya no vamos a tener una cara visible, me opongo, sino que va a pasar a ser una institución mucho más grande. Y la exhumación fue clave para esa fase de despeje, ¿no? Se saca el cuerpo que polariza la adhesión y el odio y se enfría el símbolo, se deja pasar tanto como 6 años, se desocupa el eje y después, años más tarde, se hace la fase de ocupación, donde se quedó el hueco, el lugar se ocupa y se ocupa desde el lugar donde se dio el último adiós a Franco, el Salón de las Columnas, el rey de pie, las banderas, la Unión Europea, el plano secuencial, el discurso de custodia. Entonces, primero se quita
el símbolo, el ídolo, representado en Franco, y luego se instala la estructura, la aprobación en febrero y la ejecución en octubre, que marcan algo clave. No es impulso, es planificación. El sistema anuncia, espera, enfría y ejecuta. Eso es lenguaje ritual de dominación. ¿Qué ocurre entonces? Pues ahora en 2025 nos encontramos con que el discurso de Nochebuena lo da el rey en el Salón de las Columnas y hace algo muy concreto. Esta vez no hay cadáver, no hay trono, no hay mesa, no hay asiento. Hay un cuerpo vivo, pero neutralizado a través del luto, a través del traje negro, de pie, sin eje propio, sostenido en un marco. Esto no es volver a Franco. Esto es volver al principio de que el velatorio nos enseñó, ¿no? El poder no necesita un cuerpo, sino una estructura, y la estructura sigue presente. En 1975 el poder estaba intacto, aunque el cuerpo estaba de cuerpo presente, y en 2025 hay un cuerpo vivo, pero el poder es abstracto y nos lleva a un poder abstracto. Y ahora vamos a ver todas las claves principales para ver cómo podemos sacar estas conclusiones. El mensaje es el mismo, el desfase temporal sí que importa, porque si el discurso se hubiera dado en el mismo momento, justo tras la exhumación, o en el valle, o con referencias explícitas, pues sí que sería reactivo. Pero así hemos conseguido que se enfríe el pueblo, que se enfríe, ¿no? Al hacerlo 50 años después de cuando falleció, lo que hacemos también es un jubileo, que esto también tiene que ver con sus religiones y sus cosas, y tenemos aquí otro régimen, otra estética, otro lenguaje, otro nivel de gobernanza que tiene que ver a través de las instituciones como la Unión Europea. Convierte el gesto de una herencia espacial, no ideológica, sino del espacio. No se hereda el régimen de Franco, se hereda la lección del lugar, lo que se quedó grabado. Entonces se resignifica la escena, ¿no? Es un teatro de tránsito del poder cuando el cuerpo ya no gobierna, ¿de acuerdo? Cuando el cuerpo ha terminado, la estructura permanece, el pueblo mira, no interviene, y aquí ahora en 2025 pues se repite, ¿no? Está de pie, sin trono, sin mesa, está de negro también, y en un marco donde la persona no fallece, sino que es una forma de gobernar la que está falleciendo, la que se quieren ellos, que me opongo, que fallezca, ¿vale? Y hace el mismo escenario donde se enseñó hace décadas y que el pueblo asiste. Y en ambos casos el papel del pueblo es de simple o mero espectador. En ambos casos, antes, en aquel entonces eran filas y silencio, y ahora hay pantalla, plano secuencial, mirada, pero no se convoca participación para nada, es una presencia pasiva. Y esto es un velatorio ritual que se presencia en un cierre que ya ha ocurrido. Es como decir, el régimen muere aquí, no un partido, no una institución concreta, sino el poder persona, la soberanía de España, la soberanía encarnada, representada por un cuerpo físico, por, en este caso el rey, y una decisión visible, y nace un poder marco, una gobernanza abstracta, una contención de identidades y una ciudadanía como testigo responsable, que además da un consentimiento inconsciente sin saberlo y, pues es un mero espectador, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se dice aquí sin palabras? Que mires, pero que no cuestiones y sigas con tu vida. No se trata de dónde, del marco, ¿no? Sino del mensaje final que queda, que es: "Hoy ha muerto otro régimen, otra forma de gobierno que teníamos hasta ahora, lo vamos a ver ahora cómo lo trae, y de igual forma como nosotros hicimos entonces, vosotros sois meros espectadores". El tiempo y la hora, las 21 horas, tampoco es un detalle nimio, tiene que ver con el umbral, tiene que ver con sus codificaciones, ya sabéis, justo antes, de un mensaje, de una cena íntima, el lugar, la postura del rey que está de pie, la comparación con Países Bajos, con otros reyes que también están haciendo lo mismo. Y en programación neurolingüística podemos decir que la corporalidad y la escenografía indican autoridad, estabilidad y dirección cuando está en pie. Aunque todo el tono verbal sea cálido,
el cuerpo fija jerarquía. Y es un doble plano, cercanía en el verbo y verticalidad en la escena. El inconsciente lee la escena, no el adjetivo, perdón, no el adjetivo. Entonces, la conclusión simbólica es esta. Aquí la ley ocupa el centro y esto implica todo, el palacio, la hora, la postura y todo. El dato clave, hablar de pie. Lo vamos a ver todo esto ahora. Cuando Felipe VI elige hablar de pie en Nochebuena, abandona deliberadamente la posición de mediación, sentado, cercano, doméstico, y adopta una posición axial de eje vertical, jerárquica, emisora. De pie no se conversa, de pie no se proclama, o sea, de pie simplemente se proclama, se anuncia, se informa. Esto no es una cuestión de estética ni de protocolo neutro, es una reconfiguración del lugar simbólico del emisor. Sentado versus de pie. Sentado es una figura más bien paterna que acompaña, que da consejo, continuidad, aquí estoy contigo. Sin embargo, de pie la figura institucionalizada, la rey del umbral, hablo desde de arriba, marco la dirección. Entonces vamos a ver cómo él entra en el salón, fijaros también en la moqueta, en todo esto. En términos de programación neurolingüística corporal, el cuerpo erguido expande, ocupa espacio, activa dominancia visual. El mensaje implícito es, esto no es intimidad, es marco. Hablar de pie ya no habla desde el trono. El trono exige asiento, el trono es peso, linaje, herencia, legitimidad encarnada en un mueble. Pero cuando el cuerpo se levanta, abandona el soporte simbólico que lo sostenía. Pero ojo, no hablar desde el trono no equivale a dejar de ejercer poder, equivale simplemente a cambiar la fuente del poder. El trono es continuidad histórica, es legitimidad heredada. Yo soy porque vengo de ahí. El cuerpo de pie es otra cosa, es autoridad funcional, es rol operativo. Yo soy porque ocupo este lugar ahora. Es decir, menos rey y más gestor del marco. Cuando un rey se sienta en Nochebuena, dice simbólicamente entro en tu casa, como padre simbólico, como ley. Eso implica vulnerabilidad, reposo, cierta igualdad emocional. El rey sentado se expone. La figura que habla de pie no es un rey mítico, es el representante del orden, el garante, el estabilizador, el que no descansa. Es el jefe de Estado, el custodio del marco y el portavoz de continuidad institucional. El trono no necesita trono porque el trono ya no legitima. Lo que legitima ahora es la función. Hablar de pie es decir, no me sostengo en la herencia, me sostengo en la estructura. Y eso simbólicamente es un desplazamiento fuerte porque cuando el trono pierde centralidad, el poder deja de ser mítico y pasa a ser técnico, a una tecnocracia. Esto suele aparecer cuando la figura hereditaria ya no convence, como es el caso de la monarquía, o el linaje ya no emociona o el relato necesita sostenerse en algo más que lo que hay. Entonces el cuerpo mm, en forma de pie lo que dice es no vengo como rey, vengo como eje. Y un eje no se sienta, está de pie sin trono, pero con la bandera, con símbolos y con toda la escenografía sobre y fría que hay detrás. La lectura es menos corona y más marco. No es una renuncia, es una mutación, perdón, del lugar desde el que se ejerce la palabra. En Nochebuena hay un choque de planos porque la Nochebuena pertenece al hogar, al fuego, a la mesa compartida. Introducir un cuerpo vertical, rígido, oficial, dentro de este tiempo simbólico genera una fricción inconsciente muy clara y es que la institución entra en la casa, no para escuchar, sino para ordenar el relato emocional del momento. Hablar de pie en un mensaje tradicionalmente familiar cumple una función precisa, reafirmar autoridad en un momento de vulnerabilidad colectiva, sustituir la cercanía por estabilidad aparente y decir con el cuerpo yo permanezco, el orden sigue en pie. El cuerpo no miente, aunque el verbo suavice. El gesto no busca consolar, busca estabilizar un relato y recordar verticalidad en una noche que por naturaleza es horizontal, no vertical. Estamos todos sentados a la mesa.
El símbolo ya se ha pronunciado, no viene como rey, viene como ley. Hablar como rey sería comparto destino con ustedes. Hablar como ley es establezco el marco donde el destino ocurre, lo establezco yo. Eso no es cercanía, eso es verticalidad normativa. Y cuando el mito ya no se sostiene, el sistema muta hacia la abstracción y es lo que estamos viendo y lo que se nos está intentando meter de forma inconsciente en el cerebro para que no lo cuestionemos. Menos relato, más norma, menos padre simbólico y más principio regulador. Por eso el trono sobra. El trono es concreto, histórico, vulnerable. La ley es invisible, omnipresente, fría y un rey puede ser amado u odiado, pero la ley solo puede ser obedecida o desobedecida. Si la obedeces, haces bien y si la desobedeces, pues tienes consecuencias. Estar de pie dando el discurso evoca pie de guerra, estar en pie de guerra. Y en pie no es neutral, es simbólica corporal. Estar de pie no es solo verticalidad, es estado de activación. Uno no se sienta para deliberar, acompañar, perdón, uno se sienta para deliberar, acompañar, escuchar o compartir, pero se pone de pie cuando se alerta, se prepara, se activa, se dispone a sostener un frente. De ahí la expresión ancestral en pie de guerra. No dice sentado vigilando, dice en pie. En pie de guerra no implica combate. En pie de guerra no significa atacar, significa el marco activado, excepción latente, vigilancia constante, disposición a contener desbordes. Es decir, estoy preparado para atacar, estoy vigilante para atacar. Es el estado previo al combate, no el combate. Y esto encaja exactamente con el discurso que vemos, que no se llama la acción, se llama la contención. No se nombran amenazas difusas, se pide no cruzar líneas y se invoca confianza y convivencia continuamente. Eso no es paz, es alerta ordenada. La guerra aquí no es externa, no se señala un enemigo extranjero, se señala algo mucho más abstracto. Esto define una guerra de marco, no de territorio. Se habla de extremismos, de radicalismos, de populismos, de dogmas, de retórica, de voluntarismo y de desinformación. El campo de batalla es el lenguaje, la intensidad y la emoción y la percepción que tienes tú ante todo este cambio que se está sucediendo. Por eso el cuerpo no se sienta, porque sentarse es bajar la guardia. En pie custodia el perímetro, estar de pie, inmóvil, centrado, mientras todo se mueve cámara, plano, secuencia, etcétera, produce esta sensación inconsciente. Alguien permanece firme mientras el entorno es inestable. Esto es una postura de centinela, no de rey padre, sino de guardián de marco. Tenemos también una estatua detrás, que es la estatua de Carlos V, que domina el furor. Él también está de pie, no lucha, simplemente domina el furor que ya está sometido. El rey actual está de pie, no combate, contiene tensiones ya existentes. Y es el mismo gesto que la estatua, antes con espada y ahora con norma. Estar de pie durante todo el discurso dice, el marco está activado, la situación es delicada, no es momento de relajarse. Esto es literalmente estado de guardia. No se comparte mesa, es un estado de alarma. No se baja el cuerpo, no se humaniza la escena, así que estar de pie boca en pie de guerra, pero no una guerra con pólvora, sino una guerra de percepción, de legitimidad, de límites, de intensidad. Y en esta guerra el mensaje es mantén la posición, ni un paso atrás. La escena no amenaza explícitamente, pero sí instala 4 mensajes simultáneos, todos conscientes entre sí. Lo primero es una continuidad histórica legitimadora. Él dice, venimos gobernando desde hace 40, 50 años. Esto no es memoria, es un título de propiedad simbólica. La historia se usa como argumento de legitimidad, no como relato compartido. No dice, esto se puede revisar, dice, esto es lo que hay porque ha funcionado.
También deja claro un cambio de régimen de gobernanza no anunciado, sino escenificado. No se declara un cambio, se muestra de rey a ley, de cuerpo a marco, de soberanía nacional a arquitectura multinivel, Unión Europea, etcétera, de poder encarnado a poder impersonal y técnico. Esto no se vota, se visualiza y se normaliza. También nos habla de la gestión de la ira, no de la eliminación. El mensaje no es tu ira es ilegítima, el mensaje es tu ira existe, pero nos pertenece gestionarla, nos pertenece decirte si es legítimo que tú la puedas usar o no y contra quién. Esto enlaza otra vez con la estatua de Carlos V dominando el furor tras el rey. La furia no se destruye, se contiene, se administra, se reserva. El discurso nos habla de extremismos, radicalismos, populismos, todos los ismos del mundo. Esto no describe ideas, describe intensidades emocionales fuera del marco en el que ellos te quieren meter. ¿M? Es como un estado de alerta permanente, estar en pie. Aquí conviene ser muy preciso, o sea, no es vamos a atacar, es el marco está activado y no se va a replegar. En pie significa vigilancia, disposición, capacidad de respuesta y contención firme. Es una postura de custodia, no de ofensiva abierta, pero también implica algo importante. No habrá negociación dentro o fuera del perímetro. ¿Esto qué es lo que viene a significar o lo que podemos encontrar aquí? Pues esto lo que nos va a suceder es que la mayoría de la gente va a decir, bueno, es que no se puede hacer nada, ya lo han decidido, es que esto es así, ya no nos queda más remedio que acatarlo. Porque la frase exacta que nos está transmitiendo toda esta simbología es, este es el marco legítimo, viene de lejos, se ha ampliado y ahora opera a otro nivel. Tu malestar existe, pero será contenido dentro de él y el sistema está activado para sostenerlo sin retroceder. Y esto no es un diálogo, es una delimitación y nada de esto se dice así porque sí. Y tampoco se dice claramente, porque generaría resistencia, activaría antagonismo o rompería la convivencia que se invoca continuamente. Por eso se hace con una escena, con una cámara, con dolor, con postura, con historia, con símbolos, con gestos, con un anillo, anillo para gobernarlos a todos, con manos, con inmovilidad, el poder sin declaración. Y lo más importante, la escena no personaliza al enemigo, el discurso no personaliza al enemigo, no nombra sujetos concretos, no llama a la acción violenta. Y esto es clave porque así evita la responsabilidad directa, mantiene la autoridad como neutral y convierte cualquier disenso intenso en un problema del disidente, no del marco. No estamos dispuestos a atacar sin, o sea, es decir, no es estamos dispuestos a atacar si nos pones las cosas difíciles, es algo mucho más frío, pero también más eficaz. Es algo así como el sistema está diseñado para absorber, neutralizar o contener tu dificultad sin necesidad de enfrentarte como sujeto. Todo este vídeo se ha hecho en un plano secuencia continuo y hay una continuidad forzada. El plano secuencia elimina cortes. Vamos a volver a poner el vídeo para que lo vayáis viendo y os vayáis fijando. Os vayáis fijando cómo, a ver si lo puedo volver a ver. Mm, Aquí está. Para que vayáis viendo cómo es todo continuo, de seguido, no para, no para. El plano secuencia elimina cortes y los cortes simbólicamente son respiraciones. Cuando no hay cortes, el espectador no puede tomar distancia, no puede reencuadrar internamente. La atención queda arrastrada por la continuidad. Esto hace dos cosas a la vez. Suspende el juicio crítico, no hay pausas naturales e instala una sensación de inevitabilidad. Esto es así, así es que sigue así, continúa. La ley ama la continuidad. El rey podría permitirse interrupciones, pero la estructura no. Y aquí hacen un switch que se llama en programación neurolingüística, que es una técnica, un chasquido en programación neurolingüística, que es un método para cambiar respuestas automáticas no deseadas, como hábitos compulsivos o reacciones emocionales negativas, creando dos imágenes.
mentales. Una, la del momento previo al problema y otra del estado deseado y luego chasqueando la imagen positiva para que reemplace la negativa de forma rápida y repetida. Se hace varias veces, reprogramando así la respuesta automática del cerebro hacia el estímulo indeseado. La escena inicial, la primera imagen, es una composición tripartita clásica. En la columna izquierda, árbol de Navidad cortado visto a la mitad. Vamos a volver a ver la primera imagen desde la cual partimos, desde donde viene el rey. Por supuesto, nos enseñan a Carlos V para que sepas que la furia está dominada. Aquí encontramos un rey que aparece entre dos imágenes. Una son el Belén con una gobernanza, un busto que representa lo que te ha gobernado hasta ahora, que también era una imagen que no está muy clara, ¿no? Es que se diluye, que no es identificable, es el hombre sin rostro, el que no sabe. Y también unas tradiciones o un árbol que parece quedar oculto, que ya como empieza a despedirse, ¿no? Y el rey empieza de ahí diciéndote que ellos han estado gobernando 40 o 50 años y que vienen de aquí, vienen de aquí. Y de pronto se para delante de la estatua, o sea, delante de la columna. Él te dice, yo soy quien sostengo esta transición y también soy quien tengo el poder, el emperador que tiene el poder para sostener y contener tu furia. Yo soy quien decide en qué puedes emplearla y en qué no, contra quién puedes emplearla y contra quién no. Yo no soy tu objetivo. Los objetivos de tu furia los ordeno yo hacia quién tienes que dirigirlos. ¿Vale? Y va caminando hasta el centro de la sala en el que hay un gran círculo en el suelo que quiero que observes y él se planta dentro de ese círculo, pero en el límite. Quiero decir, a ver si consigo parar la imagen donde tiene que ser. En el límite del círculo, pero no en el centro del círculo. Es decir, yo pertenezco a esto, a este marco. Yo voy a ser el que te hace la transición de un lado a otro, pero no soy el centro de esto, ¿de acuerdo? Detrás tenemos a Carlos V, ¿de acuerdo? Cada vez que dice alguna cosa, quiero que os fijéis en las manos y cómo se toca el anillo de compromiso. El anillo de compromiso no significa matrimonio, significa yo esto ya lo tengo pactado y esto se tiene que cumplir. ¡Pum! Ahí tiene tocada de anillo para gobernarlos a todos, ¿eh? Y cuando hemos visto, cuando se ve esto, así, las manos en una posición así, este es el marco del que no te puedes salir, ¿de acuerdo? Este es el marco del que no te puedes salir porque ya hay un pacto con anterioridad que ya está el acuerdo hecho y tú, ¿ves? No puedes dudarlo, no puedes negarte, tienes que admitir este pacto, que yo me opongo porque conmigo no encanta. ¿Ve? Pum, aquí tenemos otra vez el toquecito con el anillo. Y poco a poco la escena va desarrollándose, pasa por aquí, la cámara por detrás empieza a trasladarse, te vuelve a dejar claro por detrás que él controla la furia, él controla contra quienes se tienen que ir y contra quienes no, y pasamos hasta el otro lado, que es la imagen deseada. Llega un momento en que aquí tengo otra columna. ¡Pum! Me paro aquí. ¿Aquí qué te estoy diciendo? Yo soy el que sostiene el eje entre los que contienen tu furia, los que dominan tu furia, los que te ordenan contra quién tienes que dirigirse y el poder sin nombre, el que no tiene cara, aquellos que te gobiernan sin cara. Y ahora quiero que veáis cómo hace el salto del switch, que es, hemos visto toda una imagen sin interrupciones, sin respiración, que me está enseñando y mostrando al inconsciente todo esto que hay detrás. Y de pronto, tocándome el anillito para recordarte el compromiso que tienes, un compromiso, que tienes un compromiso. Yo no, me opongo al pacto, lo anulo y lo cancelo. Y de pronto vamos a ver un salto de escena hacia lo que sí quiero que se te quede claro. ¡Pum! ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto cómo ha sido un cambio de
escena, esto es un switch. Esto es un switch. Porque ha sido corrido todo el tiempo, corrido, 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 y de repente, ¡pum!, a un salto de escena. Y lo hago a esta escena en la que vuelvo a estar en una columna detrás, con lo cual yo represento el eje que lleva todo esto entre el poder antiguo, sin nombre y sin cara, y el poder nuevo, que también es sin nombre y sin cara, pero que va a estar representado en los poderes fácticos como Europa. Y te recuerda que el, el umbral está España igual que Europa, Unión Europea. No, España no es igual que la Unión Europea, España no es Europa, España no es la Unión Europea, la Unión Europea es una cosa muy bonita que os habéis inventado para meternos a todos en el mismo saco. Y él sigue, si os fijáis en el suelo, se ve que sigue, no sé si lo podéis ver, dentro del círculo, pero sin estar, o sea, está dentro del círculo, ay, se me fue, está dentro del círculo, pero no está en está dentro del círculo, pero no está en la alfombra, ¿no? O sea, no está en el centro. Y además vuelve para atrás, vuelve otra vez para atrás y te vuelve a hacer el switch varias veces desde donde estábamos, te vuelvo a pasar todo el recorrido y te vuelvo a hacer el switch hacia donde quiero dirigirte. ¿M? Recordándote quién manda. El traje negro también tiene sus significados. Vamos a ver, vamos a ir viendo. El traje negro, claro, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Cómo el negro impersonaliza. El negro representa el luto. Recuerda que ahí murió un régimen anterior. El rojo es la ley activa, no es el afecto. La corbata roja introduce un punto de activación cromática, pero no es rojo emocional, es rojo normativo. El rojo aquí significa soy la energía que ordena, soy la fuerza que delimita. Es la decisión sin el relato. No es un rojo de amor ni del hogar, es un rojo del acto en sí. Y el blanco en la corbata es legitimación, como la novia que se viste de blanco. Los detalles blancos validan. El blanco es legalidad, limpieza, corrección moral. Es el sello que dice esto no es impulso, esto es marco legítimo. El rojo y el blanco es la fuerza y la autoridad. Y para terminar, podríamos decir, bueno, aparte de que el anillo del rey no es un tic, es un gesto sellador. Mira, ahora se ve perfectamente que está sobre la alfombra, está sobre el círculo, pero no en el centro. Yo sostengo todo esto, voy a ser tu cara visible, soy el eje de esto, tú me tienes que ver a mí como el eje de esto, y olvida todo lo que está pasando por aquí detrás, aunque yo no estoy en el centro, yo pertenezco al marco, ese marco que quiero que pertenezcas tú también. Y entonces, pues ya para terminar, eh, bueno, pues es muy importante los datos del anillo, ¿no? En el anular, que es el izquierdo, que es visible a la derecha del espectador, y la repetición, ¿no? La mano derecha toca el anillo y la repetición, la derecha agarra a la izquierda. En comunicación no verbal es muy importante la repetición para que se quede anclado el mensaje. Y el anillo no es matrimonio, no habla de un vínculo personal, habla de compromiso formal, de pacto vigente y de alianza sellada. No puede echar un paso atrás, lo tiene ya todo atado, ¿no? Luego el texto es muy interesante también que lo veáis, el texto es súper importante. Subir, a ver, no sé qué está pasando aquí con esto, ok, ya lo tengo. El texto es una pieza simbólica. El sujeto real del discurso no es España, aunque se nombre España de forma constante. El sujeto real del discurso es el marco. España aparece siempre como un proyecto, un proceso, una convivencia, un marco, un vivir juntos, nunca como sujeto soberano activo. Y España no actúa, España se adapta. Esta es la primera clave, ¿no?
Otra clave es que el verbo dominante dentro del discurso no es decidir, es cuidar. Palabras recurrentes como cuidar, preservar, mantener, fortalecer, no cruzar las líneas, no dogmatizar, no correr, no caer. Esto es lenguaje de contención, no de creación. Simbólicamente, el ciudadano ya no es agente histórico, es gestor emocional del sistema. La transición como mito de neutralización. La transición se presenta como ejercicio de responsabilidad, diálogo, renuncia, avanzar sin garantías, evitar consecuencias funestas. Te están hablando de una transición que tienes que aceptar en estos términos. No se describe como conflicto resuelto, sino como un riesgo evitado. La función simbólica es cuando el desacuerdo es intenso, el deber es renunciar. La transición deja de ser historia y pasa a ser modelo conductual permanente. Otra clave es el poder soberano, porque aparece solo en pasado y esto para mí es quirúrgico. El pueblo español, te dice, asumiera plenamente su poder soberano. Es un tiempo verbal en pasado perfecto. Nunca vuelve a aparecer el concepto como presente operativo. Simbólicamente, la soberanía fue un acto histórico, no una función actual. El poder ya fue asumido. Ahora toca administrar la convivencia, es decir, aquí no entra la duda. Has dejado de ser soberano, España ha dejado de ser soberana, me opongo y rompo el pacto. Europa no es aliada, es garantía. Europa aparece como afianzadora de libertades, garante de valores, horizonte necesario, apuesta decidida, nunca como una opción política, nunca como un espacio discutible. Europa funciona como instancia de validación moral y eso encaja milimétricamente con la bandera, la posición en escena, el switch que hemos visto y el desplazamiento de poder persona al poder marco. Otra de las claves es que el enemigo no es externo, es el exceso. ¿A quién señala como enemigo? A los extremismos, los radicalismos, los populismos, los dogmas, la retórica, el voluntarismo, correr, cruzar líneas, la desinformación, es decir, cualquier intensidad que rompa el marco. No se condena una ideología concreta, se condena a salirse del perímetro. La convivencia como palabra tapón. Convivencia cumple aquí la función de absorber conflicto, neutralizar antagonismo, diluir responsabilidad estructural, desplazar el foco al comportamiento individual. La pregunta clave del discurso es ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Esto es un desplazamiento completo del sistema al individuo, de la estructura a la conducta y del poder a la ética personal. Y el cierre lo confirma todo. El discurso termina con orgullo, participación, proyecto compartido, apuesta por Europa, avanzar unidos. No hay apertura, hay un sellado del discurso. Simbólicamente el marco está completo, solo queda habitarlo correctamente. El texto hace exactamente eso, legitima el marco supranacional, congela la soberanía en el pasado, convierte el conflicto en patología, convierte la crítica en riesgo, convierte la intensidad en amenaza, convierte al ciudadano en cuidador del sistema, pero todo esto se hace sin imponerse, se normaliza. La frase que lo resume todo podría ser: las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas amenazas. Traducción simbólica: ninguna idea puede aspirar a transformar el marco, solo a circular dentro de él. El discurso, la escena, el color, la estatua, el switch, todo dicen exactamente lo mismo. El poder ya no se discute, se cumple y yo me opongo. Y hasta aquí un poco mi análisis del discurso del rey. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa os espero en comentarios y hasta la próxima.